La mayoría de los analistas consideran que el relajamiento monetario que hizo el Banco Central junto con el Ministerio de Economía a fines de diciembre del año pasado fue lo que, tras el triunfo o el buen resultado electoral del gobierno, es lo que muchos consideran que ese relajamiento fue lo que comenzó a indicar de que el gobierno no iba a sostener o fortalecer el ajuste que venía pregonando. Con lo cual, el disparador de todo esto, que fue la suba de la tasa de interés en los Estados Unidos, hizo de que muchos se asustaran acerca de la no sostenibilidad del financiamiento que necesita el país y por ende eso generó el inicio de la crisis que todavía lo estamos atravesando hasta el día de hoy. Con lo cual, amén de la velocidad con la cual el gobierno comunicó o no comunicó adecuadamente la corrección de los desequilibrios, esto es el gradualismo no para hacer el ajuste, esa medida podría haber sido o se puede considerar en términos de lo que es el consenso de la mayor parte de los economistas, que fue desacertada a la hora de generar credibilidad acerca de que luego de las elecciones, y como el gobierno venía prometiendo, el ajuste se iba a hacer. Los problemas existen desde el punto de vista de lo que puede ser la nueva obra pública, en el sentido de que al estar cuestionadas las empresas, y muchas de esas empresas formar parte de holdings o de grupos económicos que tienen vinculaciones con el exterior, el problema es que cuando vos tenés ese tipo de estructura, a nivel mundial el financiamiento no existe. ¿Por qué? Porque hay un montón de normas a nivel internacional que están atacando fuertemente todas las fuentes que tienen que ver con corrupción, lavado de dinero o narcotráfico. Con lo cual, el poner o ahondar en el tema de la conexión local en materia de la complicidad de los empresarios locales para fomentar o sostener la corrupción es uno de los factores que a largo plazo va a afectar la legitimidad moral de estas empresas para llevar a cabo o participar en licitaciones. Con lo cual es un factor que también ha afectado y que le ha generado más ruido al que el resto del contexto generó en los últimos tiempos. El gobierno llega a este momento presionado por gran parte del contexto, presionado por errores propios. Lo que ha hecho en estos días no es agradable ni es meritorio, pero es quizás lo único que tenía el gobierno en el marco del único financiamiento que tiene, que es el del Fondo Monetario Internacional. Si por alguna razón Argentina se alejara del fondo, el ajuste sería brutal y sería mucho más grande. ¿Por qué? Porque ahí sí habría que pagar todos los vencimientos de capital y de intereses que tiene el país. Con lo cual, mal que le pese a muchos, el fondo es una rueda de auxilio hoy en día no deseada, pero importante. Por ende, lo que ha tomado el gobierno son medidas para pasar la coyuntura, para pasar el corto plazo y llegar a las elecciones. Yo creo que el gobierno más no puede hacer, no está en condiciones de credibilidad como para poder proponerle a la sociedad un plan de desarrollo económico y productivo. Por ende, yo creo que la mejor contribución que le puede hacer el gobierno es tratar de consolidar lo que ha propuesto en estos días y cumplirlo a rajatabla. ¿Para qué? Para que ya el año que viene, para esta altura, vamos a estar ya tratando de definir cuál va a ser el próximo presidente. Y ahí, a ese presidente, es el que se le va a exigir, y que creo que va a ser una demanda que cualquier candidato lo va a instrumentar, acerca de cuál va a ser la propuesta en materia de política económica, no solamente para pasar el corto plazo, esto es, resolver el problema de financiamiento que tiene el país, sino también proponer un contexto de producción que suavice estos problemas. Hoy en día creo que el gobierno no tiene más margen para ofrecer que esto, con lo cual está encerrado en lo que fue su propio accionar desde que asumió.